Padre Cristo, hermanos, vamos a seguir con esta serie titulada Los apóstoles predicando, enseñando y haciendo discípulos. Hemos visto 4 enseñanzas, las cuales hasta el día de hoy vemos cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo, un cumplimiento de una fiesta establecida en el libro de Levítico. Ahí Dios da instrucción a su pueblo que la deben de celebrar, y en esa fecha se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo. Los apóstoles, Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar de sus promesas, es esto que está sucediendo del derramamiento, del hablar en lenguas, y cómo los hermanos estaban glorificando a Dios y aquellas personas que estaban alrededor, algunos criticando. Pedro se levanta y dice: esto es el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? El derramamiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendría sobre el creyente, que Dios mismo iba a cambiar el corazón de piedra y lo iba a transformar en un corazón de carne. Pedro también predica que Jesús es el Mesías, el Cristo, el que fue crucificado, muerto, sepultado y el tercer día resucitó, y que ellos lo vieron presente durante 40 días, fueron testigos. Y Pedro posteriormente enseña acerca de lo que el paso que se debe de seguir. El pueblo hace la pregunta: ¿qué haremos? Pedro dice: arrepiéntanse, que es arrepentirse, lo mencionamos, volver al camino de Dios, dejar las cosas que no le agradan, pero seguir el camino del Señor, una vida santa, una vida con temor a su palabra. Y el paso de obediencia, que es el bautismo, a las aguas bautismales, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. El día de hoy vamos a ver Pedro y Juan, testigos del poder de Dios. Vamos a ver cómo esa promesa que Jesús les hizo en el capítulo 1, que le van a ser testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y todo alrededor, y es eso que sucede con los hijos de Dios. Todo aquel que acepta a Jesucristo como único Señor y Salvador en su corazón, y hay un arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo viene sobre las personas y hay algo sobrenatural. Empieza a orar por los enfermos y sanan, y algo sobrenatural, es algo sobrenatural, y todas aquellas personas que han experimentado son testigos de que Dios sana. Dios tiene poder para sanar y para restaurar vidas, familias completas. Dios tiene esa capacidad, y usa a sus hijos como instrumento para honra y gloria de Él. Dice en los versículos siguientes del capítulo 3, del versículo 1 y 22, vamos a estar leyendo. En algunos me voy a detener con propósito de tratar un poquito de explicarlos, y los quiero llevar así línea por línea, texto por texto, porque es la misma palabra de Dios quien les va a dar ese entendimiento, capacidad para comprender esto. Es el Señor. Vamos a orar antes de empezar. Señor, agradecemos tu misericordia, tu bondad para con cada uno de nosotros. Te pedimos sabiduría, entendimiento. Enseña a cada uno de tus hijos, Señor, y a aquellos que por primera vez te escuchan. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice Hechos capítulo 3, 1 al 22. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Había esta persona lisiada, no de nacimiento, dice la Escritura, y especifica que era de nacimiento, para mostrar la capacidad o el poder de Dios, que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Dios puede sanar, restaurar cualquier enfermedad. Tiene esa capacidad el Señor. Misericordia y gracia derrama en los hijos. Versículo 3.
Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Aquel acontecimiento fue algo sobrenatural. Recuerde que Pedro y Juan están llenos del Espíritu Santo y es el mismo Señor que los va a impulsar a hacer una obra de misericordia, una obra de amor, una obra de restauración. Es el Espíritu Santo en las personas. Y a veces personas ajenas no entienden cómo es que hace, cómo es que sucede, por qué hace. Es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Versículo 5. Entonces él estuvo atento esperando a recibir algo. Ese algo es dinero. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es Pedro quien, impulsado lo mencioné, por el Espíritu Santo, menciona el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre que se debe de invocar en el bautismo. Es el nombre que se debe invocar al darle gracias por los alimentos. Cuando vas a orar por un enfermo, ¿qué nombre? Jesucristo. Y versículo 7 dice, y tomando por la mano derecha, que representa misericordia, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El milagro sucedió. Están siendo testigos de una sanidad de un hombre que estaba lisiado, que no podía caminar en nacimiento, que todo el mundo lo veía al entrar al templo, a este hombre ahí pidiendo limosna, todo el mundo lo conocía. Y es Dios quien va a tener misericordia y usa a Pedro y a Juan como instrumentos. Son testigos, ya son testigos de esta maravilla. Y aquel hombre que recibió la sanidad, vea lo que dice el 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Pues que es algo maravilloso, alguien que recibe una sanidad de cualquier índole, Dios sana a veces al instante, a veces no, pero en este caso al instante lo sanó. Es algo maravilloso y aquel hombre contento, agradecido con Dios, dice saltando de agradecimiento de lo que Dios había hecho con él. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y le llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. No lo podían creer, estaban impactados, estaban anonadados de que aquel hombre que no podía caminar, lo estaban viendo caminar con sus propios ojos. Estaban sorprendidos. Versículo, versículo 11. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba el Salomón. Estaban sorprendidos y, y a veces sucede en la realidad algo similar. Versículo 12 de esto, miren. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro es, Pedro es hasta cierto punto maduro, ve cierta inclinación hacia ellos como idolatría, y Pedro les habla con la verdad. ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si nosotros fuéramos los que los sanáramos? Y vea cómo dice, como que o hubiera piedad hubiésemos hecho andar a este. Si no es Dios, la misericordia es el Espíritu Santo en los creyentes que impulsa. Porque hay una parte bíblica que sin la obra de Dios dice, ¿qué haremos? ¿Quiénes somos sin Dios? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando esto había resuelto ponerlo en libertad. Note que Pedro aprovecha la situación, o es Dios mismo, y les empieza a hablar del Mesías, del Cristo. Empieza que tiene que haber arrepentimiento, empieza a hablarles de Jesucristo. Y él acude a la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque todo ese pueblo son descendientes de Israel, son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos conocen, son estudiosos de la Biblia, están estudiando el Antiguo Testamento. Y recuerde que Pedro está lleno del Espíritu Santo, de esa promesa que está en el Antiguo Testamento, y de que hay un derramamiento, que iba a venir el Mesías, y es Pedro quien le dice: el Mesías fue el que fue crucificado. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás, ¿se acuerdan? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios le ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. En la resurrección de Jesucristo y la aparición durante 40 días a sus discípulos, hace una enseñanza, una firmeza en ellos, para que en estos tiempos ellos están predicando ahí frente al pueblo, y con valor, con una fuerza, con una sabiduría que Dios ha dado a ellos, sin tener el temor, empiezan a predicar dentro del templo. Fue algo con valor, sin temor, porque se van a levantar gente que te van a querer callar, que no prediques de Jesucristo. Te van a vituperar, te van a hablar mal de ti, solamente por predicar de Cristo. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La sanidad, ¿quién la da? Dios. ¿A través de qué nombre? En el nombre de Jesucristo. La sanidad es en el nombre de Jesucristo. Repito, los apóstoles están dando una doctrina, una enseñanza que el pueblo desconocía. Jesús es el Mesías. Fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Y a través de él está la salvación. Debe de arrepentirse, bautizarse en su nombre, y cuando ores por los alimentos y por los enfermos, es en el nombre de Jesucristo, por la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia la habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 19. Por esa situación de que Jesucristo fue crucificado y tenía que suceder, ya estaba escrito. Versículo 19. Así que arrepentíos, ahí viene otra vez la palabra, arrepentíos, arrepiéntanse y convertíos, hagan ese cambio verdadero y genuino, vuelvan a los caminos de Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Venga esos momentos cuando Él venga, va a haber una situación muy bonita, hermosa, los que estamos en el Señor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Recuerde que aquellos varones con vestiduras blancas, cuando Jesús asciende al cielo y dice: ese que ven allá subir, ese así vendrá, eso es una promesa. Ahí en el capítulo 1 del libro de Hechos están esas dos promesas, que iba a haber el derramamiento del Espíritu Santo y que Jesús va a venir. Una ya se cumplió, o se está cumpliendo en estos tiempos, sigue cumpliéndose el derramamiento del Espíritu Santo, y la otra todavía no, pero se va a cumplir. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor
vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Es algo sorprendente, hermano, que en la misma Sagrada Escritura habla de nuestro Señor Jesucristo y lo menciona el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, explicando, predicando a sus hermanos ahí en Jerusalén, en el templo, cómo fueron testigos de ese poder maravilloso, cómo por solamente la oración, hermano, pero no es que haya sido por una oración para que sane, no, fue por la mirada de esto viene es la mirada, pongan en Jesucristo, quien fue crucificado. Esto que está sucediendo de la sanidad, Pedro está diciendo, en este hombre fue la obra que él hizo, Jesucristo. Él es el Mesías. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Vamos a orar, hermano, con esta enseñanza pequeña de que ser testigos de Dios es algo bonito, pero siempre darle lugar a Él, de que toda la obra de la testificar, de predicar en Jesucristo, de la sanidad, de todo lo que sucede, es obra maravillosa de Él. Vamos a orar, Señor. Agradecemos, te damos gracias, Padre, porque en medio de tu pueblo tienes instrumentos útiles que son testigos, están siendo testigos y serán testigos con estas señales, Señor, y entre otras que tú las haces, Padre. Yo te pido, Señor, que les des fortaleza, Señor, les dé la humildad para que te demos la honra y la gloria siempre, Señor, que tú tienes propósito, Señor, para tus ovejas, tienes pueblo nuevo, Señor, aún aquellos que aún no te conocen, y si alguien está escuchando este mensaje, Padre, bendice y hazle en su corazón la manifestarte, Señor, lo pronto de ir a las aguas bautismales, Señor. Lo pronto, lo necesario es la salvación, Señor. Bendice, Señor, bendice a tu pueblo, a tus hijos, Señor. No falte ese alimento en su mesa, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.